que componen la serie, que se titula "Los espacios se perdieron con el paisaje", del año 2010, y de la cual voy a hablar en esta ponencia. Bueno, las imágenes son reales y son fuertes, entonces les pediría ahí un poquito de discreción, ¿sí? Voy a empezar. La fotografía de Fernando Brito es impactante y transita entre el testimonio de la realidad y el arte. En nuestro país, a partir de las décadas de los 80 y de los 90, se comenzó a gestar una ola de violencia ligada a los grupos criminales. A partir de la llamada guerra contra el narco, impulsada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en el año de 2007, y que tuvo su inicio con el enfrentamiento con la familia michoacana, y la violencia ha alcanzado niveles sin precedentes en el territorio mexicano. Durante este periodo, casi 10 años ya, hemos sido testigos de la emergencia de un nuevo régimen de producción visual marcado por una violencia extrema, desde el que se ha proyectado una nueva y monstruosa dimensión de la corporalidad, la del cuerpo roto o desmembrado, como dice Torres, cito, la cual ha logrado instalarse hondamente en las estructuras de los imaginarios del cuerpo. Los términos narcoviolencia, narco, sicario, descuartizado, descabezado, forman parte del vocabulario cotidiano de Latinoamérica y en especial de nuestro país. En sí mismas, cada una de esas palabras nos remite a una imagen que cotidianamente estamos observando a través de los medios de comunicación. Esa imagen es la del cuerpo de las víctimas de la violencia política circulando de manera constante frente a los ojos de cualquier ciudadano común. Las vemos todos los días, como si fueran parte de nuestro paisaje cotidiano. Y sin embargo, dice Luis Ordóñez, la conciencia que tenemos sobre esa corporalidad que observamos es poco perceptible o casi nula. Frente a nosotros, se vuelve tan cotidiana que dejamos de sorprendernos, de cuestionarnos, de indignarnos. El cuerpo violentado, mutilado, muerto, se vuelve imagen. Y esa imagen toma forma a partir de la fotografía. En este caso en concreto, el contexto de Culiacán, donde como resultado de la proliferación del crimen organizado, como dice el mismo Brito, matar se ha vuelto un hobby. A lo largo de la historia de la fotografía, el cuerpo ha sido una representación recurrente. Siempre ha estado ahí. El cuerpo del otro y el nuestro nos llaman. Necesitamos exponerlo, estudiarlo, reconocernos en él, pero también diferenciarnos. El cuerpo, dice Derrida, es el primer instrumento del hombre y es el más natural, o concretamente, sin hablar de instrumentos, diremos que es el objeto y el medio técnico más normal del hombre, ese es su cuerpo. El cuerpo ha seguido tomando relevancia histórica. El cuerpo ha sido un producto social permeado por la cultura, por las relaciones de poder y de dominación. Y cabe señalar que la dominación no solamente es física, también puede ser simbólica. El cuerpo, entonces, en la fotografía de Brito se transforma en un texto, donde se inscriben las relaciones de poder, de dominación y también relaciones sociales. En el caso específico de las imágenes, donde el objetivo es el cuerpo violentado, víctima del crimen organizado, el cuerpo que se expone como imagen de dominación casi siempre aparece desnudo o con las prendas desgarradas, aparece en un escenario montado, como una escena teatral, y aparece con ciertas marcas que en realidad lo vuelven un signo. Este cuerpo desnudo, cuando se expone, retornamos a lo primario, a la esencia de la identidad propia del hombre. La desnudez impone la falta de ser uno mismo, con todas las diferencias que la vestimenta conlleva, con esa capacidad de elección del atuendo que tenemos todos, excepto las víctimas. El cuerpo constituye nuestro frente de identidad e inscripción más inmediato. Cuando estamos desnudos, sobresale nuestra animalidad. Somos macho y hembra, nada más. Nuestra humanidad se comienza a desdibujar. Por otra parte,
El cuerpo desnudo implica, a su vez, el sometimiento del pudor propio, la exposición de la piel, que es lo más nuestro, a la vista de todos. Ya no hay individualidad. Se nos niega nuestro territorio de ser y en su lugar surge la dominación. El poder que tiene el otro para convertir al hombre en una masa sin identidad. Y es ahí, dice Barrios, donde surge el terror. La víctima, en las fotografías de Brito, en muchas, aparecen sin ropa. Alguien, llamémosle el poderoso, porque en este caso es precisamente él o ellos quienes tienen el poder de victimizar, ha dejado un cuerpo desnudo. Tiene el poder para subajarlo hasta lo más primario, hasta lo más animal. Y en ese momento es que surge la desterritorialización. Se le ha quitado a la persona la capacidad de hacer de su cuerpo su hábitat, su lugar de ser, su territorio. El poderoso entonces infunde el pánico, el terror. Al mismo tiempo que al cuerpo se le prohíbe ser un indicador de la diferencia, se convierte en un territorio de la significación. Se transforma en una zona donde se puede escribir, contar, transmitir. Por ejemplo, la boca cerrada es la metáfora del silenciamiento. Es quitarle toda posibilidad de réplica a la víctima. Los ojos los pueden dejar abiertos para que se vea cómo se ejerce el dominio sobre ella. El cuerpo se vuelve o se convierte en un signo que comunica. En este caso, la violencia, como consecuencia del narcotráfico, se convierte en creador de representaciones sociales. Al ser lo que se vive cotidianamente, se comunica por los mass media y está en todos los estratos sociales, transforma modularmente a la sociedad, promoviendo nuevas formas de representar significados dentro de ella. Es decir, que a partir de esta violencia se han creado símbolos, estereotipos, miedos que impactan el mundo social, como el objeto cultural, producción, mensajes y la recepción misma de esas formas simbólicas. La violencia ha promovido nuevas representaciones, nuevos imaginarios colectivos. Como dice Michel Foucault, la violencia subyacente de la sociedad es una energía que se yergue para hacer factibles en un momento dado las potencialidades de cambio, relevo social y crecimiento. Esas representaciones sociales, por ende, impactan al mundo artístico y viceversa. En el caso específico del narcotráfico y sus representaciones artísticas, como es la serie de Fernando Brito, parece que la pintura no fue suficiente para expresar el peso testimonial que se requería. Ese lugar lo ocupó la fotografía, porque es ahí donde se busca que converja todo el peso de la realidad objetiva con la capacidad artística a través de la mirada del fotógrafo. Sin embargo, existe una dificultad. Es muy complicado identificar dónde comienza uno y dónde termina el otro. Al respecto, nos dice Ordóñez que el discurso del arte y el conflicto armado contemporáneo entran en debate, pues existe una siniestra convergencia entre los dispositivos del lenguaje artístico contemporáneo y los modos que se tienen de ocultar o demostrar la cruenta magnitud de la violencia sobre los cuerpos de las víctimas y de los victimarios. Al respecto, Brito menciona que él desde el principio no buscaba hacer fotoperiodismo, sino que quería contar la historia de las víctimas. Quería darle voz a los muertos. Su intención era que el espectador sintiera tristeza. Por eso es que echó mano de una mirada artística y no periodística.
En la actualidad, este cuerpo que Brito ha fotografiado ha pasado a ser una categoría conceptual para el análisis histórico y, por consecuencia, a ser asumido como un hecho político. El cuerpo violentado, dice Ordóñez, es un espacio de memoria. Este cuerpo, esta memoria histórica, política, artística, es el primer territorio de lo humano. Es donde se materializa el hombre. Es lo primero y también lo último que le pertenece. Dice María Torres acerca del cuerpo violentado que estas imágenes han tomado poco a poco la forma de una iconografía del crimen capaz de encarnar las más terribles estéticas del miedo, que son bestiarios de nuestra época, genealogías minuciosas y retratos preciosistas de la abyección y del horror. Bajo una gramática de cuerpos desmembrados, obscenamente retratados en las imágenes de los medios de comunicación, se articula todo un discurso de lo barroco y lo excesivo en torno a la violencia, que aparece a su vez enraizado en cierta noción de identidad de lo mexicano. En el caso de Fernando Brito y su serie Tus pasos se perdieron con el paisaje, es importante reflexionar el caso de la pintura. En ella no hay evidencia inmediata del cuerpo. En la fotografía, en la serie, no hay un filtro donde el otro se desdibuje. Ese otro que no soy yo, pero que podría serlo, está frente a mí. Lo que se muestra en la imagen no es una representación, es la realidad, pero percibida por la mirada particular del autor, del fotógrafo, del artista. Cuando se está frente a la serie de Brito, podemos hacer evidentes dos puntos. El primero, el cuerpo violentado. En segundo lugar, la mirada del autor para hacer que ese cuerpo encaje en el paisaje de manera estética. En cada fotografía se muestran cuerpos que yacen mientras los rodea el paisaje bucólico. La muerte parece estar en medio de la naturaleza, como si los cuerpos mismos fueran paisaje, como si por antonomasia pertenecieran a él. En cada una de las imágenes hay un cuerpo violentado. Algunas en las formas más siniestras en que la muerte se apodera de un cuerpo. En otras, el mismo cadáver forma parte de la composición. En otras, los cuerpos se suponen, se intuyen, porque están atrapados en bolsas y amarrados. No son visibles, pero están ahí como testigos mudos de la violencia. Los cuerpos ocultos también hablan, también significan. Incluso en las fotografías donde aparece el cuerpo con cinta en la boca y en las manos, visiblemente silenciado, el cuerpo habla. En el caso de Tus pasos se perdieron con el paisaje, podríamos decir, junto con José Alejandro Restrepo, y cito, que el cuerpo aparece en un cruce de caminos, donde se encuentran y chocan permanentemente la historia, el mito, el arte y la violencia. Cada imagen es portadora de signos y por lo tanto nos da la posibilidad de leerla gramaticalmente. La serie en este sentido es un vaso donde convergen distintos significados. El primero, y más evidente, es el significado político. Algo no funciona. De ahí parte el segundo significado. Una vez que los problemas se han acumulado sin proyección alguna de mejora o de solución, el impacto se transpone a lo social. Los fotoreporteros como Brito comienzan a exponer lo que sucede ya cotidianamente frente a sus ojos, lo que la colectividad observa, lo que se ha vuelto un signo claro en el imaginario colectivo de aquello que ahora significa la violencia. Porque antes de las distintas series fotográficas y artísticas, como la de Brito, la violencia existía, por supuesto, pero ellas inauguraron una nueva simbología. Se podría decir que la violencia cambió de rostro, que los métodos con los cuales se llevó a cabo fueron la causa de la transformación en la imagen. Sin embargo,
Este cambio ocurrió en ambas direcciones. El ejercicio de la violencia, enmarcado en el contexto del crimen organizado, promovió el cambio en la imagen de la violencia, pero esta última la retroalimentó y se creó una situación simbiótica. El último significado, y con eso quiero concluir, es la transformación artística. Si la sociedad se transforma, las representaciones artísticas por ende lo hacen. Tus pasos se perdieron con el paisaje no solo se ha hecho acreedora a premios internacionales de fotoperiodismo, sino que ha sido expuesta también como una especie de bandera del arte que por medio de la exposición del cuerpo violentado está gestando una nueva estética de la muerte y del horror. Dice Iván Ruiz que la fotografía actual transita entre diferentes discursos, por lo que es imprescindible abordarla desde la transdisciplinariedad, desde el discurso político, forense, cultural, estético, etc. Ya no es suficiente aproximarnos a ella desde la técnica fotográfica clásica o antigua, porque ya no hay un instante decisivo en la fotografía. Hay un instante construido, hay una mirada construida. Eso es lo que nos dice Brito a través de la serie fotográfica. La violencia es el mensaje horizontal que atraviesa la técnica, la construcción, la mirada, por una parte, y por otra, es la que transversalmente une a la muerte, al horror y al